Nuevamente, que Dios les bendiga. Estamos con mucho gozo, estamos estudiando, distinguiendo los 7 bautismos de la Biblia. Hay que hacer estas distinciones para no entrar en una confusión cuando estamos enseñando. Por eso es importante esta materia. Distinciones bíblicas para mí es una de las materias más enriquecedoras, de las cuales nosotros podemos sacar mucho provecho y estudiar lo que la palabra de Dios nos dice y cómo al momento de la enseñanza poder hacer estas distinciones. Es importante porque en esta enseñanza hay mucho equilibrio y podemos enseñar con mucha confianza. Vamos a orar un momento y a ponernos a cuenta con Dios. Soberano Dios y eterno Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, y ayúdanos a atesorar tu palabra y a vivir por ella. No solamente, Señor, tenerla como un tesoro, sino vivirla y enseñarlas a otros. Gracias, Padre, por este momento tan grande y misericordioso que nos ayuda, Señor, para el entendimiento de tus verdades. Dirígenos, Señor, y hazlo tú por medio de tu Santo Espíritu que nos habita. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos estudiado en la lección anterior 3 bautismos. El bautismo de Moisés, que nos habla de la identificación del pueblo de Israel, de la nación de Israel, con la nube y el mar. Cuando hablamos de la identificación con la nube, hablamos acerca de lo que es la identificación con Dios, la Shekinah. Luego hablamos de la identificación con Moisés en el mar, cuando la nación de Israel pasó por el Mar Rojo. También hablamos del bautismo de la copa. Ese bautismo a donde Cristo se identifica con sus sufrimientos en la cruz por nuestros pecados. Y él lo dice como una copa. Y él preguntó a los discípulos que si ellos eran capaces de ser bautizados con el bautismo que él iba a ser bautizado, con el bautismo del sufrimiento, a lo cual ellos dijeron que sí. Entonces tuvieron que también ser identificados como cristianos con el sufrimiento. Y no solo ellos, sino que vimos también aquellos que sufrieron el martirio por tener la fe en Cristo. Luego vimos, y el último de los bautismos, el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos identifica como nuevos creyentes. El bautismo del Espíritu Santo es un bautismo seco, es un bautismo real, como los 2 anteriores, y sucede en el momento cuando alguien cree en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Cuando una persona es colocada, es identificada, es puesta dentro del cuerpo de Cristo. Estas son la lección que hemos estudiado anteriormente, pero nos queda un bautismo. Y ahora vamos a entrar a la segunda parte de nuestro estudio y aquí vamos a ver el último bautismo seco que nos queda. La doctrina del bautismo en la Biblia. Haciendo un repaso, ya vimos la definición de la palabra bautismo, que nos habla de identificación, de sumergir, de poner dentro de. Entonces, observando el uso del término bautismo en la Biblia. Lo hemos visto, incluso pusimos el ejemplo en el Antiguo Testamento con el caso de Naamán, a donde hablaba de zambullir como un sinónimo de la palabra bautismo. Entonces, estamos estudiando en el segundo punto los bautismos secos de la Biblia. ¿Cuáles son los que vimos? Ya lo dije, pero lo repetimos nuevamente. El bautismo de Moisés, el bautismo de la copa, el bautismo por el Espíritu Santo. Esto sucedió a partir de Pentecostés.
debemos recordar algo, que antes el Espíritu Santo venía sobre alguien y luego se iba, o sea, no se quedaba morando en ninguna persona, ¿verdad? Sino que venía y en el caso de los profetas venía, les daba lo que ellos debían de decirle al pueblo y luego se retiraba. Pero en el caso de los creyentes, el Espíritu Santo vino para habitarnos. Luego tenemos el bautismo de fuego. Aquí es a donde nosotros vamos a entrar. El bautismo de fuego se llama así y vemos nosotros a dónde encontramos, ¿verdad? Estos pasajes que nos indican. Juan el Bautista predijo que los incrédulos serían bautizados con fuego, lo cual representa, y aquí es a donde nosotros podemos ver, que no es un fuego literal, sino que es más bien un juicio de Dios. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 6, lo voy a leer para entrar ya en contexto. Lo que dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí, ¿qué tipo de bautismo es este? Es un bautismo mojado en agua. Esto es en el río Jordán. Vemos esto, este bautismo lo vamos a ver más allá, porque ahorita estamos en los bautismos secos. Versículos 7 y 8. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No les quiero confundir, hermano. Voy a hacer un alto acá. Lo que estoy leyendo está hablando del bautismo mojado de Juan, que lo vamos a ver más adelante. Pero más aquí Juan va a hablar acerca de este bautismo de juicio, ¿verdad? Y entonces mejor entro a ellos y dice: Juan el Bautista predijo que los incrédulos serían bautizados con fuego, lo cual representa el juicio de Dios. Aquí vemos en el versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará. Y aquí habla de dos bautismos: en el Espíritu y en fuego. Aquí está. Y lo leo nuevamente. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua. Es lo que estaba leyendo anteriormente, ¿verdad? Está hablando del bautismo de Juan, que luego lo vamos a ver dentro de los bautismos mojados. Pero ahora nosotros estamos viendo el último bautismo, el bautismo de fuego, del cual también Juan nos va a hablar. Dice: para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y aquí está: él los bautizará. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Está hablando de dos bautismos. El bautismo del Espíritu Santo ya lo vimos anteriormente, que es el momento de la identificación de nosotros dentro del cuerpo de Cristo, donde estamos identificados. Pero aquí también habla del bautismo de fuego, ¿verdad? Y vamos a ver algo que nos enseña.
Y nos da un ejemplo claro de lo que es el trigo y la cizaña. Entonces, cuando nos habla del trigo de la cizaña, lo encontramos esto en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30, el cual les leo y dice, les refería otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en granero. Jesucristo nos dio la interpretación de esta parábola empezando en el versículo 36 siempre de Mateo 13. Un paréntesis, recordemos esto de que a partir de Mateo 13 en adelante Jesús ya no hablaba abiertamente, sino comenzó a hablarles en parábolas, ¿verdad? Y dice aquí en Mateo 13, del 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Él explicó el mismo concepto en la parábola de la red en Mateo 13, versículos 47 al 48, que dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de pescados y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y los malos echan fuera. Notemos que vemos el concepto aquí de la separación entre lo bueno y lo malo, o sea, el creyente y del incrédulo. Mateo 13, 49 al 51 dice, así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Entonces, aquí tenemos una ilustración de la separación del trigo y la cizaña. Entonces, dice, todos los inconversos experimentarán el bautismo del fuego y serán identificados con el juicio de Dios.
¿Quiénes serán identificados en este bautismo de fuego? Aquí nos dice claramente, los inconversos, aquellos que no han puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, o los que no quieren nada con Dios. Sabe que estamos pasando un momento difícil a nivel mundial por la pandemia. Y Dios está tratando con la humanidad para que la humanidad se acerque a Él. Pero la humanidad no quiere nada. Nos está poniendo señales para que el mundo se acerque a Dios. Dios se ha acercado a la humanidad, pero la humanidad no quiere nada con Dios. Ocurrió igual en su venida, en su ministerio terrenal, cuando nos dice en San Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, Él sigue amando al mundo. Mateo 3, San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha amado a la humanidad grandemente, pero la humanidad no quiere nada con Dios. Y entonces toda esta gente, todos estos que no creen en Cristo, todos experimentarán el juicio de Dios. Y por eso dice, todos los inconversos, todos experimentarán este juicio de Dios y serán bautizados en el fuego. Serán identificados de esta manera. ¿Qué simboliza el fuego aquí? Bueno, el fuego simboliza el juicio de Dios. ¿A quiénes? A los incrédulos. Aquellos que no quieren nada con Dios. ¿Y sabe qué es lo triste? Que gente dentro de nuestras iglesias, siendo profesantes de una fe cristiana, no han puesto su fe en Cristo. Solamente siguen yendo a nuestras iglesias como una tradición. Y ellos sufrirán esto. Sufrirán el juicio de Dios por no haber puesto su fe en Él, sino que ellos están siguiendo una vida de obras, una vida de hacer, una vida de querer ayudarle a Dios para tener la salvación y la vida eterna. El juicio de Dios hacia los incrédulos. Será de esta manera como está ilustrada en esta figura. Sufrirán el fuego de la eternidad por no haber creído en Dios. Dios quiere que toda la humanidad sea salva, pero la humanidad no quiere nada con Dios. La humanidad quiere muchas cosas con el mundo. ¿Sabe usted que las redes sociales quieren atrapar el alma de nuestros hijos? Y nosotros tenemos que tener cuidado de ellos para que ellos no sufran el fuego eterno, la separación totalmente de Dios. El ambiente o el ámbito de este bautismo será el fuego del juicio. Entonces, nosotros vemos que será este ambiente, el fuego, el fuego del el fuego del juicio, a donde la gente no quiere. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero aquí hay una condición y la condición es creer. Por eso dice, de cierto os digo, o sea, afirma, está afirmando que el que oye la palabra, pero no solamente es oír, porque dice que la nación de Israel oyó la palabra, pero no le fue provechosa porque no la escuchó con fe. Y dentro de nuestras congregaciones podemos tener gente que está escuchando la palabra de Dios, pero la oye, le entra por un oído y le sale por otro. Y no entienden lo que sucede. Entonces, por eso dice que no les es provechoso. Y aquí nos está diciendo, y no vendrán a condenación el que ha escuchado la palabra de Dios, pero también la ha creído. Dice que no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Los creyentes en Cristo pueden descansar en el hecho de que Jesucristo ha tomado nuestro juicio por nosotros. Y allí nosotros descansamos. Y nosotros entendemos lo que es la gracia. La gracia de Dios
es algo riquísimo, es algo tan maravilloso que la gracia de Dios es para toda la humanidad, pero se vuelve efectiva en nosotros cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo en ese momento. Y entonces nosotros nos hemos librado de este bautismo del fuego que será nada más para los inconversos. Dice primero a los Corintios 3, del 12 al 15. Y sobre este fundamento, hablando del juicio de fuego, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hablando del juicio de Dios, los creyentes inconversos experimentarán el juicio de Dios. Sí, claro que sí, hermano. Los creyentes en Cristo no experimentaremos el juicio de Dios, porque nosotros no vendremos a condenación, nos dice Juan 5:24, hemos pasado de muerte a vida. Ahora, ¿quiénes son los que van a sufrir este juicio? Son aquellos que no han creído en Cristo, aquellos que no han puesto su fe, aquellos que no quieren nada con Dios. Hay mucha gente que no quiere nada, pero si experimentáramos el juicio de las obras, pero sí experimentaremos el juicio de las obras ante el tribunal de Cristo, lo acabo de leer. Entonces, cuando nosotros muramos, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo y ahí nuestras obras van a ser probadas. Y nos habla de dos tipos de obras. Las obras que al ser probadas por el fuego se purificarán y darán un fruto de tal manera que recibiremos algunos o no recibiremos coronas, ¿verdad? Por el tipo de obra. Pero hay otro tipo de obras, heno, hojarasca, madera, que al pasarlas por el fuego se queman. Entonces, dice, pero si los creyentes, o sea, tanto el inconverso como el creyente, entraremos en el juicio de Dios. Unos en el tribunal de Cristo y otros en el del gran trono blanco. Entonces, los incrédulos experimentarán el juicio de Dios en el gran trono blanco. Lo dice Apocalipsis 20, el 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice que se van a abrir algunos libros. ¿Cuáles son esos libros? Los libros de las obras. Y aún el libro de la vida, donde fulano de tal, y yo hice esto, Señor, yo hice aquello. Sí, pero vamos a ver si estás inscrito. Y aquí está en el libro de las obras que hiciste eso. Ahora veamos si estás inscrito en el libro de la vida. En el libro de la vida están inscritos todos aquellos que pusieron su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Tú no creíste, es cierto, hiciste mucha obra buena, pero la única obra que salva es la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
y nosotros solamente ponemos nuestra fe en Él como el único y suficiente Salvador. Entonces, alguien que no está inscrito en el libro de la vida porque no puso su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. El juicio en el tribunal de Cristo es para creyentes. Esto no es un juicio de condenación, es un juicio para premiación, es un juicio para ver la calidad de obras que nosotros hicimos. Muchas veces yo mismo puedo estar en esta hora aquí enseñándoles a ustedes, pero haciéndolo en la energía de la carne, de tal manera que es una obra de hojarasca, de madera o de heno. Pero si yo lo hago en el espíritu, que no lo haga muy bien, pero esto puede ser una obra de piedras preciosas, de oro o de plata. Todo depende cómo nosotros nos enfocamos, cuál es nuestra actitud. Si nuestra actitud está en relación de la comunión que nosotros mantenemos con Dios, nosotros así estaremos proyectándonos delante de los demás. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Cuál es nuestra intimidad con Dios? Eso también nos ayuda a nosotros a mantenernos delante de los demás, mostrando lo que Dios hace en nuestras vidas. También está el juicio del gran trono blanco, que es para los inconversos, a donde se abrirán los libros de las obras que hicieron las personas, ¿verdad? Pero también se abrirá el libro de la vida, a donde este juicio es para condenación. Y como Dios no es injusto, les va a mostrar que ellos no pusieron fe en Cristo. ¿Y sabe qué? Creo yo, y es mi convicción, que muchos allí van a arrodillarse y confesarán que Jesucristo es el Señor, pero ya es tarde, ya no se puede más y entonces todos irán al agua de fuego. Esta dice la palabra de Dios que es la segunda muerte. Los creyentes solo sufriremos una muerte, la muerte física. Siempre tenemos que tener en claro que la palabra muerte lo que significa es separación. Pero los inconversos sufrirán dos muertes. La primera muerte, la muerte física, y la segunda muerte, la muerte espiritual, o sea, la separación total de Dios. Entonces, nos habla de esto. Ahora, el resultado de este bautismo será que los incrédulos serán identificados en el juicio de Dios, ¿verdad? Allí en el fuego serán identificados. Dios no es injusto para condenar a nadie. Dios le está dando la oportunidad a toda la humanidad y la humanidad, no, muchos de ellos no creen. ¿Sabe que la gente está con la ideología de género, con el humanismo, con muchas cosas, pero menos con Dios? De Dios solo quieren escuchar en el momento de la dificultad, como que Dios fuera un bombero, un apagafuegos, pero no es así. Y toda esta gente que no quiere nada con Dios y sobre todo aquellos que tienen toda su vida resuelta económicamente, no lo digo en otro sentido, ellos no les interesa nada, pero llegará el momento. Solo recordemos el caso del rico y Lázaro. Aquel hombre que tenía una riqueza, que hacía banquetes espléndidos, que no le importaba el dolor de los demás y que estaba ahí, llegó un momento de sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no puso su fe, su confianza en Dios, ¿verdad? Y nosotros debemos enseñar a los demás que aquí es a donde nosotros determinamos qué sucederá con nuestra vida en la eternidad, o en la presencia de Dios, o en el juicio de Dios en el fuego eterno, para aquellos que no han puesto su fe en Cristo, para aquellos que no creen nada con Dios. Ahora vamos a entrar a la tercera parte en cuanto a los bautismos mojados. Hemos hablado de los bautismos secos, hemos hablado del bautismo de Moisés, hemos hablado del bautismo de las copas, ¿verdad? Hemos hablado del bautismo de fuego y el bautismo del Espíritu Santo. Moisés, la copa, el Espíritu Santo y el bautismo de fuego. Ahora vamos a entrar a ver los bautismos
mojados. Vamos a estudiar el bautismo de Juan. Había estado hablando anteriormente, antes de entrar al bautismo de fuego, acerca de este bautismo, ¿verdad? Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 13, dice: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos le dijo: ¿recibisteis el bautismo del Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Y le dijeron, entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ellos fueron seguidores de Juan el Bautista, seguidores en su ministerio, pero no conocían lo que era el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, ellas habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Juan el Bautista bautizó a la gente en agua, lo que significa una identificación pública en su mensaje. Recordemos que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Él estaba predicando la preparación de la venida del Mesías. Estaba hablando que se arrepintiera, que cambiara su manera de pensar. Y los judíos se identificaban con el mensaje del reino y al arrepentirse. O sea, la palabra arrepentirse viene de la palabra griega metanoia, que significa cambiar su mente con respecto al reino, cambiar su mente, cambio de manera de pensar. Cuando Pedro predicó su primer discurso y le dijo a aquellos que estaban escuchando que se arrepintieran en cuanto a Jesús, estaba diciendo que cambiaran su mente a los judíos en cuanto a cómo habían ellos creído en Cristo. Y entonces aquí vemos que se preparaban para recibir al Mesías, entonces eran bautizados en agua. El caso de Juan estaba en esa preparación para la venida del Mesías, para el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos eran pasados por las aguas del bautismo. Y entonces allí encontramos mucha de la gente, incluso los escribas y fariseos andaban por allí rodeando para ser bautizados por Juan, y estaban viendo. Y entonces Juan les dice: raza de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, del juicio de fuego. Cuando habla de eso, está hablando de ese juicio. Entonces los discípulos de Juan y de Jesús fueron bautizados en agua. Recordemos que muchos de los discípulos de Juan luego fueron discípulos de Jesús. El caso de Felipe. Felipe era un discípulo de Juan y luego fue un discípulo de Jesús. ¿Por qué? Juan, cuando estaba bautizando y vio a Jesús que venía hacia él le señaló y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Juan a la nación de Israel era de preparación para la venida del Mesías. Y el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. Pero vino a la nación de Israel y la nación de Israel no le conoció. El Mesías ofrecía un reino terrenal al pueblo judío. ¿Acerca de quién predicaba Juan el Bautista? Pues Juan el Bautista predicaba acerca del Mesías, quien había llegado a la nación de Israel, y por eso les decía que él le identificó con mucha claridad, y aquella gente le vio. Algunos creyeron, otros no, pero la mayoría no creyó. Y saben ustedes que le seguían multitudes, pero las multitudes le seguían con un propósito de recibir un favor. No estaban pensando en una vida espiritual. Y por eso Jesús en una ocasión
le dice a sus discípulos cuando aquella multitud comenzó a retirarse de él, ¿quieren irse también ustedes? Si quieren irse, vayan. Y Pedro hace una declaración maravillosa y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. También en otra ocasión Jesús les pregunta, ellos ¿quiénes dicen que soy yo? Bueno, que eres un maestro, que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y Jesús les dice y se acerca a ellos, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan el Bautista comenzó a preparar el ambiente. Juan el Bautista comenzó a preparar el lugar para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos acerca de quién predicaba Juan, acerca del Mesías que había llegado a la nación de Israel. El bautismo de Juan era para el reino de Dios. ¿Y cuál era su mensaje? El mensaje era preparar el camino del Señor. Preparar ese camino, un camino en el cual la gente debía arrepentirse, debía cambiar su mente para tener un corazón dispuesto para recibir al Mesías. Pero la gente, igual que en la actualidad, no querían nada, estaban pensando más en otras cosas que en la venida del Mesías. Y aunque Juan el Bautista predicaba con fuerza, predicaba con mucha autoridad, la gente fue poca, no mucha. Señalaba al pueblo judío a Jesucristo como su Mesías. Señalaba cuando él dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabe que ellos entendían con mucha claridad esto, porque ellos hacían sacrificios de expiación de pecado llevando un cordero. ¿Y cómo era este cordero? Era un cordero perfecto, sin ningún defecto físico ni nada, como un tipo de Cristo. Y entonces por eso él señalaba al pueblo judío, a Jesucristo, como su Mesías, es decir, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba haciendo esa identificación para que el pueblo entendiera de quién él estaba hablando. Por medio del bautismo de Juan, los israelitas se identificaban con el mensaje del arrepentimiento acerca del reino. Tenían que cambiar su mente, tenían que pensar de una manera diferente. Ellos estaban pensando en otras cosas. ¿Sabe cómo ellos tenían en su mente la venida del Mesías? Ellos lo esperaban como un rey guerrero que viniera a establecer un reino material, no un reino espiritual. Ellos estaban esperando que viniera y destruyera a la nación romana y que les quitara de esa esclavitud, pero él no venía a eso, él venía a liberar al mundo del pecado, de la esclavitud del pecado. Y por eso era que tenían que arrepentirse de cambiar su manera de pensar acerca del reino, no de ese reino material, sino de un reino espiritual, de un reino del cual estaba hablando Juan el Bautista, para que ellos conocieran quién estaba viniendo al mundo. Pensemos en esto. En su primera venida, Cristo vino como un cordero, como un siervo, humilde, manso. Pero en su segunda venida, Él vendrá como el Rey Todopoderoso a reinar en la tierra. Ya no vendrá como siervo, sino vendrá como Rey. El bautismo de Jesús. Jesús fue identificado en agua para indicar su identificación. Y vean lo que dice aquí, con la voluntad del Padre. O sea, Jesús no hizo nada que fuera de la voluntad de su Padre. Cada vez, y cuando lo vimos en el Getsemaní, cada vez que él hacía algo, siempre oraba al Padre. Pero cuando lo oímos en el Getsemaní, a donde él está orando en sus últimos momentos, antes de entrar
en el sacrificio, él dice, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, Jesús fue bautizado en agua para indicar su identificación con la voluntad de su Padre. Él fue la única cosa que vino a hacer. Por supuesto, él hizo muchos milagros, prodigios y maravillas y todo eso, pero el propósito de la venida de Cristo no fue eso. Si hizo todo esto, era para identificarse, para que lo viera su nación, se dieran cuenta que él era el Mesías. Él tuvo poder sobre la naturaleza misma, cuando hizo al mar enmudecer. Tuvo poder sobre la misma humanidad al dar vida. Tuvo poder, mostró su poder, más bien no tuvo poder, sino mostró su poder por medio del Espíritu Santo que lo habitaba, que él podía hacer todo. Pero ¿saben qué pasó? Cuando él estaba haciendo una sanidad, ¿qué dijeron aquellos que le rodeaban? Este por Belcebú hace esas cosas. Y entonces él habló de que nadie puede estar dividido, que no se puede servir a dos señores a la vez. Destruir a uno y servir a otro. Entonces, pero eso es otra cosa. Sin embargo, usted puede ver la obra de Cristo. Fue maravillosa en la tierra, pero el propósito de todo esto fue ir a la cruz. Eso lo tenemos que tener en mente. Mateo 3, versículo 13 al 17 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego de las aguas, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendió como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, vemos aquí que se habla de ese momento tan maravilloso cuando Jesús es bautizado. Y dice que los cielos fueron abiertos y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo complacencia. Eso mismo se oyó cuando la transfiguración, cuando estuvo Juan, Pedro y Jacobo. Y luego escribe Pedro y dice, nosotros vimos su gloria, porque tuvieron esa oportunidad. Y entonces aquí se manifiesta y el Padre habla para señalarle a la nación de Israel que su Hijo estaba presente dentro de la nación de Israel. Jesucristo es el único que ha experimentado este bautismo, ¿sí? No ha habido nadie más, porque es una identificación clara con el Padre en su voluntad. ¿Los creyentes hoy en día siguen al Señor en este bautismo? No, porque es diferente. El bautismo nuestro no es identificación con Dios el Padre, es identificación con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero debemos ver que no hay ninguna identificación entre los creyentes con este bautismo. El ambiente de este bautismo fue la voluntad del Padre, ¿verdad? Cristo no fue bautizado por esta razón. Él no fue bautizado para recibir el perdón de pecados, porque él no tenía pecado. Él no fue bautizado para identificarse en su salvación, como sucede con nosotros los creyentes, que nosotros cuando somos bautizados, y me estoy adelantando a lo que vamos a ver en el bautismo de los creyentes, que somos
identificados con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección, porque Él nunca necesitó la salvación y no recibió la salvación. Él no fue bautizado para llegar a ser hijo de Dios, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Cristo se identificó a sí mismo públicamente con Juan y su mensaje y su ministerio. Cristo también estaba iniciando su propio ministerio público. Entonces, esa es la identificación de Cristo. Su bautismo fue la voluntad con el Padre. ¿Por qué fue bautizado Cristo? Para identificarse a sí mismo públicamente con Juan y su mensaje y su ministerio. Él se estaba identificando con la humanidad misma, para que la humanidad le viera, para que la humanidad entendiera, o sea, para que aquella gente que estaba allí se diera cuenta quién era él y el inicio de su ministerio en la tierra. Según Mateo 13:15, el propósito del bautismo de Jesús fue para cumplir, dice, toda justicia. Recuerden que Juan no le quería bautizar. Tú vienes a mí, quieres que yo te bautice. No, no soy digno yo de bautizar. Tú tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús le dice, tenemos que hacer esto para cumplir toda justicia. Esto significa que Jesús estaba declarando públicamente su sumisión a la voluntad del Padre. Él estaba declarando que él era un siervo. Él estaba declarando que él estaba al servicio del Padre, porque él había venido a este mundo con un único propósito, a dar su vida en rescate por toda la humanidad. Dice por muchos, pero ¿cuáles son esos muchos? Todos los que ponemos nuestra fe en él. Ahora, también se estaba identificando con el remanente de Israel que creyó en el mensaje de Juan. No todos. A los escribas y fariseos andaban ahí rodeando, pero nada más andaban viéndose. Ahí no hay ninguna narración, aunque es posible que más de alguno haya creído, pero no hay nada que nos indique que los fariseos se bautizaron. No, eso lo estaban viendo, ¿verdad? Y por eso le dice raza de víbora. Era un medio de manifestarse al pueblo de Israel como su Mesías. Él estaba ahí y recuérdense, la identificación más grande, el hecho más grande de este bautismo es cuando los cielos se abrieron, el Espíritu Santo baja en forma de una paloma y la voz del Padre se oye cuando dice, este es mi Hijo muy amado en el cual tengo complacencia. Mediante su bautismo, Jesucristo se identificó con el remanente arrepentido y era la manifestación a la nación del Mesías a Israel. Él quería que aquella nación cambiara su manera de pensar. Llegó un momento cuando Jesús envía a aquellos 70 a predicar que el reino de los cielos se había acercado y Jesús les da órdenes diciendo por camino de gentiles no vayáis antes ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hicieron muchas cosas, hicieron prodigios y maravillas y aún la gente no creyó en él. Unos días antes la gente alabándole, tirando palmas. Aquí el hijo de David, bendito el hijo de David. Y a los días diciendo todos, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No habían creído. Por eso Jesús en un momento dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El cambio en la vida de una persona debe ser genuino, no un cambio de diente a labio. El bautismo de los creyentes. Ahora vamos a ver el bautismo de los creyentes. Es el bautismo del cual nosotros tenemos como una ordenanza, algo que tenemos que tener en claro nosotros acerca de este bautismo, que no es un bautismo de salvación, es un bautismo de
de identificación con la obra de Cristo. Los creyentes de la edad de la gracia, o sea, de la dispensación de la gracia, son bautizados en agua para proclamar su salvación y son identificados con Cristo. En Mateo 28, 19 al 20, tenemos estos versículos, por favor. Algunos los vamos a leer aquí y otros, pues, ustedes lo leen en su casa. Hechos 2, 41, Hechos 26 al 40 y el 10 al 47, 48 y del 18 al 8. Bueno, cuando leemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos, lo que encontramos allí es el relato de aquel eunuco que venía de adorar y cuando iba por el camino, él iba leyendo el libro del profeta Isaías. Y Dios envía a Felipe a que se junte con él. Y cuando se junta con él, le hace una pregunta y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice el eunuco, si no hay nadie que me lo explique, no entenderé. Entonces comenzó Felipe a explicarle, ¿verdad? Y Felipe le dice, cuando le explica todo acerca de Jesús, del pasaje de la escritura que estaba leyendo el eunuco, le dice en el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a ciertas aguas y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? La respuesta de Felipe fue, si crees de todo corazón, bien puedes. Es interesante porque nosotros no nos podemos bautizar si no hemos creído. Y el bautismo no es para salvación. Antes somos salvos cuando nosotros creemos y ponemos nuestra fe en Cristo como nuestra único y suficiente Salvador. La gracia se opera en nosotros. ¿Y qué es la gracia? Ustedes lo conocen muy bien, pero la gracia es el regalo inmerecido para nosotros. Entonces, en ese momento, le dice, si crees, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces en ese momento mandó a parar el carro, bajaron a las aguas, aquel el nombre fue bautizado y luego Felipe desapareció. Entonces, pero primero, antes de bautizarte, en la vida de un creyente, primero es creer. Un creyente se bautiza cuando pone su fe en Cristo, cuando él ha creído y realmente está dando una manifestación pública a la iglesia, a la congregación, y por eso es que somos bautizados. Ahora, solo los creyentes de la edad de la iglesia son bautizados en agua. Los santos del Antiguo Testamento no eran bautizados en agua. No hay ninguna evidencia de este tipo de bautismo. Ya hablamos de otro como el bautismo de Moisés, pero de este tipo de bautismo, de identificación con Cristo, solamente en la dispensación de la iglesia, en la dispensación de la gracia, es que se recibe el bautismo en agua. Decimos, los santos del Antiguo Testamento no eran bautizados en agua. ¿Cuál era el propósito del bautismo en agua hoy? ¿Cuál es el propósito? Bueno, el bautismo en agua no salva a nadie. Y aunque alguien diga, es que usted no es bautizado, en muchas congregaciones, si usted no puede ser miembro de una iglesia, si usted no ha sido bautizado. Pero nosotros hemos estudiado este día, o sea, para ser miembros de una iglesia, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el sello del bautismo del Espíritu Santo, inmediatamente somos identificados en el cuerpo de Cristo. El bautismo en agua no salva a nadie. El bautismo en agua no santifica a nadie.
El bautismo en agua no santifica a nadie, aunque muchos crean que les santifica. Ahora ya no puede pecar. Todos somos pecadores, todos fallamos. Yo no sé cuántos pecados he cometido este día desde que me levanté hasta ahora, pero todos somos pecadores. Y hago un paréntesis, pero tenemos un recurso maravilloso, queridos hermanos. Si pecamos y confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, eso es otra cosa. Pero aquí hablando del bautismo en agua, no santifica a nadie, solo nos identifica. También el bautismo en agua no califica al creyente para servir en la iglesia local. Esa es otra cosa. Pero no es solo porque fue bautizado. La Biblia declara y dice así enfáticamente que no pongamos a un neófito, porque es un problema poner a un neófito al servicio. Si usted pone algún nuevo que llega a la iglesia, un nuevo miembro, solo por retenerlo y que no se le vaya, tendrá serios problemas. Cuidado. Por eso es que dice aquí que el bautismo en agua no califica al creyente para servir en la iglesia local. Su vida en cuanto al segundo tiempo de la salvación, ese sí le da a usted la capacidad de poner a alguien a un servicio. El bautismo en agua no es requisito para tomar la cena del Señor. Inmediatamente después de haber creído, usted puede hacerlo. Pero eso lo veremos en otra ocasión. El bautismo en agua no es un requisito para ser miembro de la iglesia local. En muchas congregaciones usted tiene que pasar cierta cantidad de lecciones para ser bautizado. Y entonces lo presentan a la iglesia y le dan un certificado y dicen, ahora él es miembro de nuestra congregación. No es así. O sea, nosotros debemos entender que el discipulado es después de que alguien ha creído en Cristo y posiblemente después de que alguien se haya bautizado. Cuando Jesús da la gran comisión, dice, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, la enseñanza debe continuar. No es un requisito el bautismo para ser parte de una membresía de una iglesia local. Aunque muchos están pensando más en los reglamentos internos, y dentro de los reglamentos internos está que para que una persona sea miembro de una iglesia tiene que ser bautizado, pero no bíblicamente. Entonces debemos entender que el bautismo en agua no es un requisito para la membresía de una iglesia local. Entonces, ¿cuál es el propósito del bautismo en agua? Bueno, el propósito del bautismo en agua es la identificación del creyente, la manifestación pública de que una persona ha puesto su fe en Cristo y ha creído y ha sido identificado en su muerte, su sepultura y en su resurrección. Entonces, eso es, y es el evangelio, hermano. Entonces, alguien que ha creído en el evangelio de Jesucristo, como lo dice en la primera carta a los Corintios Pablo, en el capítulo 15, versículo 1 al 4, entonces aquí nosotros hacemos esa identificación con Cristo en la muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Cuál es el propósito del bautismo en agua hoy en día? El bautismo en agua es una proclamación pública del creyente de su fe en Cristo y un cuadro de su identificación con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. De manera que cuando nosotros vemos eso, alguien se está identificando, pero está dando un testimonio a la iglesia que ha puesto su fe en Cristo y ahora puede venir a las aguas bautismales, pero antes ha puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. El ámbito de este bautismo
es una identificación pública con Cristo. Usted se ha identificado con Él. Usted está manifestando a la iglesia: yo he creído en Cristo. Y porque yo he creído en Cristo, voy a cumplir una de estas ordenanzas. Las dos ordenanzas que los creyentes tenemos es el bautismo y la cena del Señor. Ahora, ¿cuál debería ser el resultado del bautismo en agua? Cristo debería ser honrado en el bautismo en agua. El bautismo debería señalar a las personas a Jesucristo. No es hacia nosotros, no es hacia una persona, es mostrar a los demás. Hay una identificación, si por eso nos llamamos cristianos. El apellido que llevamos o el nombre que llevamos cristiano es porque nos hemos identificado con Cristo. ¿Y a dónde lo manifestamos públicamente a la iglesia? Cuando pasamos las aguas bautismales. Entonces Cristo es honrado, ¿verdad? Y el bautismo señala, no a nosotros, sino a la persona de Cristo. El resultado de este bautismo es la proclamación pública de la salvación e identificación con Cristo. Ahí vemos nosotros en una manera gráfica cómo la persona muere, es sepultada y luego vuelve a la vida, identificándose con la obra de Cristo. Ahora, para terminar, nosotros hemos estudiado los 7 bautismos. Veamos los bautismos secos reales. El bautismo de Moisés, que lo estudiamos en 1 Corintios 10, 2, el tema es los israelitas que huyeron de Egipto, la esfera, la nube y el mar, los resultados, la identificación con Moisés en el mar y en la nube con el Señor. El bautismo de la copa. La escritura lo encontramos Mateo 20, 22, Lucas 12:50. El tema es Cristo, la esfera, el sufrimiento, el resultado, Cristo identificado con los pecados de la humanidad. El bautismo del Espíritu Santo. Encontramos en Hechos 1:5, Romanos 6, del 3 al 4, Primera de Corintios 12:13, Efesios 4:5, Gálatas 3, 26 al 28, y el tema todos los creyentes de la era de la iglesia. Entonces, esto es para creyentes, este bautismo. La esfera, el identificados o puestos dentro del cuerpo de Cristo. El resultado, los creyentes identificados con Cristo como su cuerpo. El bautismo de fuego, el último seco real, de Mateo 3:11, Mateo 13:15, perdón, Mateo 3:11, Mateo 13:25, Lucas 3:16b. El tema es para los inconversos, todos los inconversos. La esfera, los fuegos del juicio. Los resultados, inconversos identificados con el juicio de Dios. Ahora, vemos los bautismos mojados o rituales. El bautismo de Juan. En la escritura encontramos en Mateo 3, del 1 al 11, Juan del 1 del 25 al 33, en Hechos 19 del 2 al 4. El tema, los discípulos de Juan y de Jesús, o sea, los israelitas, la esfera, el reino, los resultados, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del reino, los discípulos de Juan el Bautista o Jesús. El segundo es el bautismo de Jesús, Mateo 3, del 13 al 17. El tema es Jesús, la esfera, la voluntad del Padre que resultó en la cruz. Los resultados, la identificación con el remanente que se arrepintió, la manifestación a la nación de Israel del Mesías, la coronación del rey. Y por último, el bautismo de los creyentes. Mateo 28, 19 al 20, la gran comisión. Hechos 2 al 41,
8 al 26 al 40, 10 al 47 al 48, 18 al 8, y el tema es los creyentes que están dispuestos en la era de la iglesia. El tema, la identificación pública con Cristo. Los resultados, la proclamación pública de la salvación e identificación con Cristo y otros creyentes. Hermanos, estos son los 7 bautismos de la Biblia. 4 secos y 3 mojados. Espero que ustedes aprovechen y sigan, ustedes tienen su material y sigan estudiando y viendo lo que la palabra de Dios nos dice acerca de los 7 bautismos de la Biblia. Vamos a orar. Soberano Dios, te damos gracias por este tiempo de comunión contigo a través de tu palabra. Oramos, Señor, para que tu palabra sea viva y eficaz y penetrante en nuestros corazones, en nuestra mente, y nos ayuden, Señor, a tener una identificación más clara contigo por medio de tu palabra. Dirige a tu amada iglesia universal, a tus iglesias locales, Señor, por todo el mundo, para que podamos vivir justa, sabia y prudentemente, enseñando todas estas cosas en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.